9:48, estamos de vuelta acá en DF, Distrito Federal, en el 12 en YouTube. 9:48 del miércoles 9 de abril de 2025. La saludamos a Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el hub de conocimiento de la Universidad Siglo XXI. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Hablale bien cerca al micrófono. Dale. ¿Pagaste peaje para venir acá? No. No, Venís de acá dentro de la ciudad. vengo dentro de la ciudad. Linkeamos a la nueva entrevistada con el anterior entrevistado, Gustavo Rossi. Tenemos, para los que respondan correctamente a las preguntas que vamos a lanzar dentro de un rato, 5 pares de entradas, las últimas, no hay más. Se acabaron, se agotaron, para Pelusa, el Rey Pelusa y el Toro Quevedo, que van a estar juntos este sábado 12 en Villa Retiro. En un ratito. Y hay otros premios, pero los dejamos para otras ediciones de DF, de Distrito Federal. ¿Querés que te separemos alguna de estas entradas, Florencia? No Dale. sé. Sí. Bueno, a ver, empecemos por el principio. A ver si nos ayudás a entender. Si no lo logramos, será culpa nuestra, no tuya, Florencia. Lo que está pasando en el mundo a partir del anuncio de la semana pasada de Donald Trump de que encarecía el ingreso al mercado estadounidense de productos de todas partes. En realidad... ¿Por dónde arrancamos? Bueno, claro, Qué qué difícil amplio. empezar con esta pregunta. Muy abierto. En realidad, capaz fue la gota que rebalsó el vaso, podríamos Sí. decirlo, del 2 de abril. El 2 de abril se anunciaron aranceles a todos los rincones del globo, incluso a los principales socios norteamericanos, que fue quizás lo más sorprendente, lo más llamativo, porque Inesperado. muy inesperados. Fueron sobre todo muy para algunos altos socios. para todos. No para todos muy altos, No, pero para algunos muy altos. Ujú. Pero en realidad es una continuidad. O sea, Trump arrancó su presidencia ya en enero anunciando aranceles principalmente a sus socios más cercanos, Canadá y México. Ujú. Pues anunció arancel y a China, por supuesto, China. pero los de China eran esperables. China va a merecer un capítulo aparte. Aparte, es un tema que a vos te Me interesa interesa, especialmente. Pero, o sea, era esperable a China, no era esperable tan fuertemente a México y Estados Unidos. Y a Canadá. Y a Canadá, perdón. Y además se anunciaron los aranceles a acero y aluminio, que de alguna forma reeditan los mismos aranceles que se habían aplicado, si se acuerdan, en la presidencia anterior de Donald Trump. Que en realidad, bueno, está de alguna forma retomándolos, que afecta principalmente a Europa. También nos afecta a nosotros, pero en menor medida. ¿En qué nos afecta a nosotros los de Nosotros somos exportadores de de aluminio, principalmente aluminio. a Estados Unidos, pero es nuestro cuarto ítem de exportación y no representa más que nuestro cuarto ítem de exportación a Estados Unidos? Exactamente, de Argentina a Estados Unidos. Representa aproximadamente entre un 10%, 12%. No es un ítem con fuerte peso en nuestra balanza comercial. De todas maneras, teniendo una balanza comercial pequeña, cualquier impacto repercute en la industria local. Más porque es un bien industrial. Lo otro que exportamos es petróleo crudo, por ejemplo, el principal ítem de exportación de Estados Unidos nuestro. Sin ningún tipo de tratamiento, el petróleo derecho para allá. Exacto. Entonces, cualquier medida que afecte las exportaciones industriales del país, por supuesto que tiene un peso Bueno. más importante. Lo de Trump entonces sorprendió por el alcance, por la cantidad de países y por el nivel de los aranceles que anunció la semana Por pasada. el nivel de los aranceles y porque aparte era a muchos estados socios, amigos, afines, como le dicen, ideológicamente afines, en un contexto de competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. Hay algunos países que son afines a los Estados Unidos y otros que lo son menos, por decirlo de alguna forma. Bien. Nosotros, como casi toda Latinoamérica, teníamos de los aranceles más bajos, ¿no? El Sí, 10% 10%. anunciados por Trump. Sí. Todo esto cambió en las últimas horas con un anuncio de Trump de que frizaba los aranceles anunciados la semana pasada por 90 días, ¿no? Sí, así es. Pero la idea es que entendamos este proceso con independencia de estas circunstancias. Por supuesto. A ver, Estados Unidos tiene un déficit comercial global de 900.000 millones de dólares. Compra de afuera mucho más de lo que le vende al Muchísimo resto más. del mundo. Puesto en números más fáciles, vende aproximadamente 3.5 billones, compra 3.5 billones
pero vende Sí. 2.5 billones. Billones Es de los decir, nuestros, de lo que nosotros llamamos sí, billones. pero porque- nosotros llamamos, ellos le dicen Ellos, trillones. trillones. Exacto. Es decir, tiene un déficit de unos 900.000 millones de dólares. Y quiere Y cerrar China- esa brecha, Trump. Sí, la quiere cerrar. Lo que pasa es que con una medida que difícilmente vaya a cerrar una brecha, si uno trata de entender, el mercado norteamericano primero es el principal consumidor global. ¿A quién le vende el mundo? Le vende principalmente a Estados Unidos, que son los que más compran. Y más compran porque tienen el PBI per cápita. Más alto. No es el más alto del mundo, Pero es de los países grandes sí. el noveno Sí. más alto del mundo con una población muy grande. Claro. Porque Ok. los que lo superan en PBI per cápita son países chiquititos. Exactamente, Qatar, Dubái, Singapur. Dinamarca. Sí. Ni sé Exactamente. si Dinamarca. Sí. Exactamente. Noruega. dice. Entonces, de los países grandes es el principal consumidor y que tiene una variedad de consumo muy grande. Ujú. La gran mayoría de los países ubica su producción o destina su producción hacia Estados Unidos, pero principalmente China destina su producción a Estados Unidos. China. Es el principal productor que destina su producción al mercado norteamericano. Ujú. Es el origen de la mayoría de los productos en Estados Unidos es China. Exactamente. Es el principal proveedor de Estados Ujú. Unidos. Pero no es el principal, no es Productos que muchas veces son diseñados, concebidos en Estados Unidos. exactamente, Pero que se sin ir elaboran en más China. lejos el iPhone. Claro. El 80% de la producción del iPhone está en China, pero se consume principalmente en Estados Unidos. Ahora, un efecto secundario o una consecuencia inmediata que uno asocia de medidas como la de Trump es esto va a perjudicar al consumidor estadounidense porque, por ejemplo, va a comprar ese iPhone hecho en China más caro al poner las barreras arancelarias, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que todavía no se va a ver ese resultado, porque esto va a llevar un tiempo en entrar en efecto. Hay que ver, digamos, las medidas hacia China entran en efecto el 125% mañana. Rigen desde ahora. Sí, exactamente. Se supone que rigen desde ya. Sí, o sea, la pulseada con China se mantiene, lo que Es entra la en pausa es el principal. resto. Lo que entra en pausa es el resto. Pero hoy ya salió Trump, hará 3-4 horas, diciendo, yo no creo que Xi Jinping, presidente de China, vaya a redoblar la apuesta. Seguramente me va a llamar para negociar. No te quiero preguntar qué crees que va a pasar, porque si no perdería sentido este video. La idea Por supuesto, porque es que dure y en que realidad uno... describamos a grandes rasgos este proceso. Pero aparte uno se arriesga mucho diciendo lo que cree que va a pasar porque Sí. termina siendo tan incierto, realmente es una política comercial la de Estados Unidos hoy que no tiene precedente en los últimos 100 años de historia lo que está pasando hoy. No La tiene precedentes en 100 años de No, historia. este tipo de toma de decisiones... Giros no. tan bruscos. Exactamente, pues está aparte rompiendo un mismo sistema internacional de comercio que el propio Estados Unidos instauró como la Organización Mundial de Comercio. Entonces, las propias reglas de la Organización Mundial de Comercio hoy están siendo todas destrozadas. Por su La principal política- impulsor. Por su principal impulsor. Ujú. Y puede llegar a resultar, en realidad, algo que... En realidad, cuando me preguntan, suelo hacer esta reflexión, veremos igual qué pasa, pero es muy posible que de fondo está China diciendo ustedes están rompiendo este sistema que ustedes mismos construyeron, ¿quién lo va a sostener? ¿Vos creés que Estados Unidos tendría que sostenerlo, a este sistema? Y profundizarlo, de integración comercial. En general, quienes apuestan por lo que es la institucionalidad internacional, sí, piensan que Estados Unidos tiene que seguir sosteniéndolo Y y que promoviendo actuar la de inte- esta forma es actuar de una forma nacionalista, Ujú. proteccionista. Sí, y contraproducente, Y no solo para contraproduc- Estados Unidos, sino para el resto. Para el comercio internacional global. Esto Para va a el impactar desarrollo al global. globo. Sí, Ajá. esto va a impactar al globo. Bueno, hablabas recién... Sos Mucho, pesimista. mucho optimismo. No, cero. No, hablabas recién de los giros bruscos y una aclaración interesante para los que nos están viendo en vivo es que, claro, cuando la invitamos a Florencia, los mercados se desplomaban y todavía regía esto de los aranceles súper altos para todo el mundo y no se había anunciado la pausa que se anunció horas más tarde. Claro, esto es todo muy vertiginoso. Bueno, y puestos a tratar de entender si hay alguna lógica, a ver, Trump con esto no serán amagues que está haciendo y que en definitiva son exageraciones que buscan simplemente
algún tipo de acercamiento, de Seguro. entendimiento. Mira, creo que la semana pasada nos preguntaban qué pensábamos que iba a pasar con esto. Muchas de las respuestas eran es un forcejeo para sentar a otros a negociar, a las contrapartes a negociar, a que se acerquen a pedir o a hacer concesiones. Sí. Es lo que en el fondo terminó pasando con varios países, que se acercaron para hacer concesiones. Finalmente, Trump cedió con todos los países. Menos ¿no? con China. Menos con China, no porque no fueran a responder, sino porque probablemente no eran el objetivo. El objetivo era pulsear con El China. objetivo es pulsear con China. Y hablemos de eso. Bueno. ¿Querés? ¿O no? Ibas a agregar algo. No, dale. no, vamos. Hablemos de eso. ¿Qué hay en ese vínculo entre China y Estados Unidos? ¿Puede ser armónico? Sí, en realidad hay competencia, hay interdependencia, hay cooperación, hay conflicto, hay todo, porque cuando uno entra a ver la relación comercial, así como es muy competitiva, sobre todo desde el punto de vista norteamericano, por supuesto, Estados Unidos está viendo a China como una competencia. China no está viendo a Estados Unidos como una competencia. ¿No? Y no, esa es la principal. ¿Por qué? Porque casi desde un punto de vista de poder, es el poderoso el que tiene esa percepción de ser desplazado de ese lugar. Esa preocupación, ese temor. Exactamente. Es Estados Unidos el país que está en el lugar del poder hoy y lo seguirá estando, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande con China todavía, en términos económicos. Hay una competencia de todas formas, definida principalmente por Estados Unidos y apalancada por las políticas norteamericanas. La primera presidencia de Donald Trump fue la que empezó con lo que hoy estamos viendo como guerra comercial, empezó en el 2018. Hoy es una reedición de lo mismo. Biden continuó con algunas políticas de limitación, sobre todo en circuitos integrados, por tecnologías, automóviles, con limitaciones en esas industrias. Lo que hoy está haciendo Trump es redoblar el esfuerzo en ese sentido. Y China, claramente, bueno, acabo de ir a China un poco. Dale, vamos a China. Tratando de entender por qué la respuesta fue, cuando inicialmente parecía que iba a ser más cauta, que fue los primeros meses, ahora tomó una respuesta de aumentar los aranceles al 34% y ahora al 84%. Sin precedente también en la historia china, que no impuso esos aranceles a otros socios. Entonces, ¿por qué esa respuesta? Solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Entonces uno ahí puede entender, por un lado, no dejarse, voy a ser informal acá, hacer bullying, porque es lo que está haciendo Trump con China hoy en día. Ser un bully, de alguna forma, para que se sienta a negociar. Y por otro lado, responder a su propia población. China tiene 1.400 millones de habitantes que aunque no votan en el sentido de una democracia como la nuestra, ¿no? De alguna forma expresarían sus pareceres. Tiene que seguir dándose, el partido tiene que tener legitimidad frente a su población. Y parecer débil es perder legitimidad. En un momento económico que para China los últimos años han sido de menor rendimiento, si se ve el crecimiento de desaceleración, marcada desaceleración económica. Y esta integración económica tan profunda que vinieron cultivando Estados Unidos y China en los últimos 40 años, sí. debía conducir a un proceso más armónico, a una relación. Podía, todo depende de dónde lo mires, ¿no? Pero si uno lo interpreta de que en el mundo en general hay un poder que se destaca, que es el que impone las reglas del juego, la mirada de Estados Unidos está haciendo esa hoy. Que difícilmente puedan coexistir dos grandes poderes. De todas formas, hoy China no es un poder a la altura de Estados Unidos. ¿En qué sentido? ¿Económico? Económico, militar. Todavía no lo es, sigue siendo la segunda economía mundial. Sí, no tiene la centralidad de los servicios, por ejemplo, que la sigue teniendo Estados Unidos, sigue siendo un gran competidor en servicios. Pero además, militarmente, China está muchos escalones debajo de Estados Unidos. Por lo tanto, un conflicto directo militar hoy es impensable. Pero un conflicto directo militar entre China y Estados Unidos no contamos, nadie más cuenta más nada, digamos. No, pero hoy es inconcebible. Es inconcebible desde la supervivencia del planeta, pero sí. Además es inconcebible hoy desde la política. Bien. Una guerra sin humo, escucho hoy una expresión hoy, ¿no?
Ante eso Que lo que estamos viviendo es una guerra sin humo. Exacto, y lo va a seguir siendo. Por lo menos entre China podés tener pequeñas guerras, ¿no? Que estamos teniendo, ¿no? Pero no entre China y Estados Unidos. Bueno, teníamos un montón de preguntas. Me piden que hables más fuerte. Por ahí es que Sí. a eso te tenés que acercar. Dale. Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el hub de conocimiento de la Universidad Siglo XXI. Que hay de todo, hay especialistas de distintas disciplinas, ¿no? En Insight 21 hay Sí, gente por que supuesto, mira tenemos abogados, tenemos psicólogos economistas, que- neurociencia, género, psicología, Bueno, etcétera. ¿vos estás dando clases, además? Yo No. no estoy dando clases estás- en este momento. No estoy dando clases. has Hago dado. investigación, publico, doy charlas, etc. Bueno, Conferencias. has estado viajando mucho. He estado viajando mucho. Sí, Venís a de diferentes pasar lugares. unos días en Bariloche. Así es. No se puede Estuve decir más pasando nada que unos días eso. en Bariloche. Estuve como participando en el foro del Yago Yago. Ajá, un encuentro de empresarios muy importantes, de los más importantes de Argentina. De hecho, sí, los más importantes. Los más Argentina, importantes. probablemente. Estaba el de Mercado Libre, Galperin. Sí. Sí, salió las noticias Sí, igual, sí. pero estuvo él, por Los supuesto, socios de Globant, los socios, sí. Elstein también, bueno, dueño del hotel. de los Uno de los shoppings, dueños del hotel. de del muchos shopping. shoppings argentinos. Así es. De acá Ahí de estuve Córdoba, dando una conferencia. Luciano Luciano Nicora. Nicora estuvo, Bien. varios representantes Vos cordobeses ahí- también. Expusiste Sí. ante lo que Macri llamaba el círculo rojo. Así es. El círculo rojo, no sé si te gusta esa figura. Los empresarios Más allá de que te guste o no te destacados. guste, sigue siendo una descripción bastante... La gente que conduce las empresas más grandes de Argentina. Exactamente, Los empresarios más y destacados, es no. el círculo rojo en el fondo, Sí, el si lo establishment. comparamos con eso. Che, Totalmente. tenemos en el 12 en YouTube muchos comentarios. Mildred dice, buenas noches, Fede y equipo. Gracias, Mildred. Sabrina, pregunta de colectivos mañana. Sí, lo dijimos. Hacemos una pausa acá con China, Estados Unidos, los aranceles. Después, Andrea lo critica al entrevistado anterior. Hola, buenas. Espera, perdón. Que se me va acá el chat. Le mando... me pide que le mandemos un saludo a Alma Marcela. Gozo, por favor, ella siempre nos ve. Gracias, Alma Marcela. Graciela pregunta, ¿por qué le seguimos chupando las medias de Estados Unidos? Bueno, la Argentina tenía una relación cambiante con respecto a Estados Unidos, ¿no? Sí. Más que nada, mucho lo discursivo y lo retórico, ¿no? Hay una construcción ideológica atrás de lo que es la relación con Estados Unidos. Pero si te pones a ver los números de inversiones, Estados Unidos es el principal inversor en Argentina. Hay Europa un vínculo más constante. mucho más constante, sobre todo en términos económicos. Inversiones es el principal, en términos de comercio es nuestro tercer socio, va variando, pero suele ser nuestro tercer socio, después de Brasil y China. En términos de seguridad sigue siendo nuestro principal socio. El principal destino de exportaciones nuestra es China, Brasil, Brasil. y después China. Y después China. Ese podio Sí. se va alterando. Entre Brasil y China. No, entre China y Estados Unidos. Brasil es por lejos nuestro principal Brasil destino. está cómodo arriba en el 1, en Exactamente. el puesto 1. Que es muy importante igual, ese podio. Porque a Brasil le vendemos Mucha industria. mucha industria. Ajá. Y es Y poca materia Clave. prima. claramente, mucha menos materia prima. En cambio, nuestro mercado regional principal es de industria. En cambio, nuestro mercado extrarregional, China, Estados Unidos, en ambos, es producto sin valor agregado o con escasísimo valor agregado. ¿Qué materia prima le podemos vender a Brasil? Me quedé pensando. Y hay algún comercio Soja, ¿no? interindustrial, hay cierto comercio intraindustrial Sí, dentro de lo que es el complejo sojero o el complejo o petróleo o gas, claro, por ejemplo. Eso se puede considerar. claro, bien. Bueno, gente que nos pide las entradas. Tenemos que lanzar las preguntas para que respondan correctamente y tengamos tiempo de anunciar a los ganadores. Tenemos la pregunta, no tiene que ver con lo que la académica Florencia Rubiolo nos está explicando, esta guerra arancelaria, una guerra sin humo. Qué figura, que no es tuya, decís, la escuchaste por ahí, pero está buena. Lanzo las preguntas para que tengan tiempo para responder en el chat del 12 en YouTube. La pregunta es... Espera, que está por acá. Bueno, ¿cómo se llama el gremio
¿Cómo se llamaba el gremio anteriormente? El gremio que hoy se llama UDI. Fue parte de la conversación que tuvimos con el dirigente sindical que estuvo antes invitado. ¿Cómo se llamaba el gremio? No es fácil, ¿eh? No sé si habrá gente en condiciones de responder. Para ganarse las entradas para ir a Villa Retiro este sábado, a Pelusa y el Toro Quevedo. Vamos a ver en unos minutos si tenemos respuestas. Es muy difícil, Anto. Qué difícil que le hiciste. ¿Cómo se llamaba el gremio, hoy UDI, anteriormente? Si no, pueden rebobinar y buscar. Ahí lo explicamos. Pero está la fonética. No sé si están las siglas escritas. Florencia de China. Me gustaría que agregues algo sobre China, ese país tan lejano y misterioso. Lo pensaría desde el lugar de cuál es el rol hoy de China en el mundo. Sí. Y para nuestra región, para Argentina, para América Latina. Y creo que más allá de la percepción, primero, la percepción que hay de que hay una cuestión medio de un enfrentamiento de binario, riesgo, medio sí. de riesgo y de elección, hay que elegir. ¿no? Sí. Está como, Nos tenemos que asociar o con uno o con otro. con uno o con otro. Bueno, que es una percepción irrealizable, lo pondría de esa manera. Bien. Imposible de que pase. Porque, Debemos ser socios tanto de uno como de otro. porque no se pueden reemplazar entre sí. Al día de hoy no se pueden reemplazar entre sí. Lo que representa China para América Latina y para gran parte del mundo no lo puede reemplazar hoy Estados Unidos. ¿Qué asidero tiene esa preocupación que manifiesta Estados Unidos por el control que China ejercería de la región, el control del Canal de Panamá? Ninguno. De hecho, China ni siquiera tiene la capacidad material militar de llegar a cumplir esto, porque en todo caso, si el enfrentamiento fuera en última instancia termina siendo militar, China no tiene esa capacidad. Así Tampoco que tiene voluntad un miedo expansionista, ¿no? Sería un miedo exagerada. Ese es un miedo exagerado. Y además en la región, sí, China tiene un rol central como nos compra lo que vendemos, básicamente. Demanda lo que América del Sur vende. Demanda cobre, demanda soja, demanda petróleo, demanda hierro. Estados Unidos no demanda en esa medida, de hecho compite con nosotros. Le vende a China soja, le vende a China petróleo. En ese sentido, tampoco podría reemplazarla y nosotros estaríamos perdiendo un gran socio que no podríamos reemplazar con otro. Desde ese lugar, son complementarios China y Estados Unidos para América del Sur. Qué interesante. Le hicimos muy difícil y Anto, Mati, por ahí tenemos que hacer otra más fácil. Hay respuestas correctas, pero, por ejemplo, Agustín dice, estoy mirando el programa, pero no sé cómo se llamaba antes ese gremio. O sea, Agustín está mirando el programa, está prestando atención, pero no encuentra la respuesta correcta. Alonso Rivarola responde mal. Fabiana responde mal. Le hicimos muy difícil. Después fíjense, Anto, Mati, si no podemos hacer un poco más fácil. Hay respuestas correctas, pero bueno, si no, entregaremos las entradas que dispongamos. Marisa, sí, pero ¿cómo era el nombre anterior, Marisa, del gremio? Marisa responde el actual, pero no el anterior. Gracias, Marisa, por estar ahí activa en el chat de YouTube. Había un saludo para vos de Virginia Rubiolo, tiene tu apellido. Flor. La conozco. ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, algún chisme para cerrar, ya nos estamos despidiendo. Algún chisme de Bariloche, si no te compromete. Florencia Rubiolo, la académica cordobesa, directora del Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo XXI, que fue una de las pocas expositoras, no sé, contados con los dedos de la mano, de las personalidades que va a hablarles a los empresarios a los directivos de las empresas más grandes de la Argentina. Ahí está, me gustó esa fórmula. ¿Algún chisme que nos puedas contar de esa experiencia? Te plantaste frente a 190 personas. 190 conductores Este de año, conductores y conductoras de empresas. Fue muy conocido el hecho. Este año hubo solo asistencia de el hotel se cerró para realizar el foro. Otros años que permanecía abierto. El tradicional hotel de Sábado de Bariloche. Exactamente. Este año se cerró, por lo tanto nadie podía alquilar no. una habitación durante esos días. Durante esos 3 días, no. Pensemos una pregunta más fácil porque María Moreno se queja. Dice, estuve atenta a todo el programa y no sé la respuesta. Tremenda, Anto. Acá va otra. ¿Qué industrias argentinas nombró Florencia que estarían afectadas por los aranceles de Donald Trump? Porque nombró, sí. ¿Qué industrias argentinas nombró Florencia Rubiolo que estarían afectadas por los aranceles
de Estados Unidos. Hay ¿Sí? de la anterior pregunta. Del anterior sí hay algunas respuestas correctas, pero no hay suficientes. ¿Ya están todas las suficientes? 3. Bueno. Y lanzamos esta otra por si alguien se suma con esta otra de recién. ¿Te parece que Sí. es legítima, la que está bien planteada, bien Sobre formulada? todo una. Sobre todo. Una, con que Marqué nombren Yo. una industria argentina que haya mencionado Florencia se verá afectada por los aranceles de Donald Trump. Con una respuesta correcta de estas, ya ahora te comparto la respuesta. Un chisme de Bariloche, no sé, los expositores fueron. ¿Vos podés nombrar a los otros? Sí, es público. Sí, estuvo Rafael Grossi, que es el actual director Del organismo de energía atómica, que Un grosso. probablemente, sí, no, fabulosa su exposición, y probablemente Como vos, candidateándose a al secretario general de la de ONU. Naciones Unidas. Estuvo el presidente de YPF, también muy interesante su charla. Estuvieron representantes de... el presidente de Old Navy, por ejemplo, de la marca de ropa norteamericana. Ajá. Había varios, estoy tratando de acordarme rápido. Estuvo el medallista olímpico cordobés. El Maligno sí, Torres. Mi amigo, estuvo, el así Maligno. es. Él Sí. fue expositor ante... Él contó su historia de vida. La Ah, verdad es que es fue un fenómeno. sí, fabuloso. Bueno, ya Fabuloso. lo vamos a traer acá. Lo entrevistamos varias veces al Maligno. Ya lo vamos a traer a este espacio puntual. Sí. Aluminio, responde Andrea. ¿Te gusta la respuesta que da Andrea? Sí. Así es. Sí. Andrea Carreño, tenés tu par de entradas. Y el resto, que están todas las respuestas correctas de Huecara, ¿verdad? Bueno, Florencia, sí, ya tenemos todos los ganadores. Ya hay de sobra, ya hay un montón. Felicitaciones, Mateo, también dice Aluminio. Y ya están, además, las respuestas correctas del anterior entrevistado. Florencia, un placer que hayas venido. Gracias. Un placer Igualmente. tenerte y qué orgullo que hayas sido expositora ahí en Bariloche. Gracias. Y de vuelta te traeremos cuando haya otro tema que amerite tu participación Buenísimo. de los temas globales. Gracias Obvio. por venir. No, gracias. Gracias por la invitación. Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad del Siglo XXI. Si querés ir yendo, si no, yo cierro ahora anunciando ganadores, agradeciendo los auspicios. Si no, esperanos un minuto y ya pasás. Pero no hace falta. Vos, como te sientas a gusto. Los ganadores de las entradas hoy son... Están sistematizados acá en el WhatsApp. Acá están. Los ganadores: Eduardo Rostrock 988, León Darío 198, Daniel Peralta 525, Andrea Carreño 674. Son 5 si hay uno más. Si tenemos tiempo de poner el quinto, lo ponemos y si no, hasta ahí llegamos. Hay uno más, Anto, Ya nombramos 4, Eduardo Rostrock 988, León Darío 198, Daniel Peralta 525, Andrea Castaño 674 y Marcelo Montoya 525. Ahí está. Los 5 ganadores. Le agradecemos a las empresas que acompañan este espacio. DF, Distrito Federal, miércoles 21 a 15 por ahora. Estamos siempre después de Telenoche. Acá en el 12 en YouTube, también en el 135 DirecTV. OSDE, en el momento de la verdad. Muchas gracias a la gente de OSDE por su acompañamiento. También AutoCity. Unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Y la Universidad Siglo XXI. Estudiar es un acto de rebeldía. La Universidad Siglo XXI, líderes en innovación educativa. Gente, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana. Chau. Bueno, Flor. ¿Listo?